El viaje a través del tiempo es un concepto de desplazamiento que ha sido una idea para la humanidad desde tiempos inmemorables. En 1996, un hombre llamado Mike Markham apareció en el programa de radio de Art Bell, Coast to Coast Radio, para hablar sobre sus experimentos con viajes en el tiempo. Se dice que no mucho tiempo después de esto, desapareció sin dejar pista ni rastro alguno. Unos meses más tarde, alguien llamó al programa de Art con una historia sobre un hombre que fue encontrado muerto en una playa de California en la década de 1930. Su cuerpo destrozado dentro de un extraño tubo de metal y con un dispositivo que parecía un teléfono celular. ¿Podría ser este el primer caso documentado de un viaje en el tiempo? Mike Markham tenía 21 años y estaba estudiando para convertirse en electricista cuando comenzó a jugar con la idea de crear una máquina del tiempo. Disfrutó jugando con su Porsche delantero con sus nuevas habilidades eléctricas y modificó el láser de un reproductor de CDs para reducir la resistencia del aire entre dos polos. Creó lo que se le conoce como la escalera de Jacob. Este es un dispositivo que hace que un arco de electricidad viaje de forma cíclica entre dos varillas de metal. Markham notó algo extraño en su dispositivo. Había creado una marca de calor en su Porsche en forma circular, como si se hubiera creado un vórtice alrededor de su dispositivo. Decidió intentar lanzar un tornillo de chapa a través del vórtice para ver qué pasaba. Afirmaba que el tornillo desapareció durante medio segundo, antes de reaparecer a unos metros de distancia. Después de algunos experimentos más, el láser de CD se incendió, destrozándolo de inmediato. Decidió entonces que si iba a tener que construir otro dispositivo desde cero, también podría usar transformadores más grandes. Lamentablemente no tenía el dinero para comprarlos, así que recurrió al robo de 6 transformadores de 300 libras en una tienda de electrónica. Sus experimentos con estos transformadores gigantes provocaron apagones en su vecindario y tras varias quejas vecinales, permitió a la policía rastrearlo y arrestarlo. Fue enviado a prisión por unos meses por el robo de los transformadores. Después de salir de prisión en el año 1996, Mike Markham fue invitado a participar en el programa de radio de Art Bell y hablar sobre sus experimentos. Contó la historia de sus investigaciones de viajes en el tiempo hasta ese momento y se comprometió a hacer solo las cosas dentro de la ley a partir de ahora. Brindó su número de teléfono celular al aire y recibió cientos de llamadas de oyentes que le ofrecían nuevas ideas y ayuda financiera. Sin embargo, Markham volvió a tener problemas con la ley y fue desalojado de su apartamento por supuestamente usar su máquina del tiempo para transportar a un gato a una cuadra de distancia, aunque él afirma que esto no era cierto. Después de aparecer en el programa Coast to Coast, Markham pudo crear un experimento de viaje en el tiempo mucho más grande que tenía la intención de probar en sí mismo. Art Bell le pidió que volviera a aparecer en su programa un año después, y así fue. En su segunda aparición en el programa, Markham afirmó que su nueva máquina para viajar en el tiempo era similar a la utilizada por el ejército de los Estados Unidos en el experimento Filadelfia, utilizando un campo magnético giratorio. Afirmó que ahora era lo suficientemente grande como para que un hombre entrara y estuviera listo para probarlo él mismo, solamente en unas pocas semanas. Art le preguntó a Markham qué llevaría con él en la máquina, y él respondió que solo llevaría su teléfono celular. Aunque hay mucha desinformación al respecto, afirman que después de aparecer en la radio Coast to Coast por segunda ocasión, Markham recibió más de $20,000, un almacén en Kansas City y más de $1 millón en equipos para continuar con sus experimentos. Markham construyó su máquina a varios pies en el aire dentro de su almacén de Kansas City y comenzó a arrojar conejillos de indias dentro del vórtice circular que se formaba. Afirmó que los conejillos de indias desaparecerían dentro del vórtice y reaparecerían en el estacionamiento del almacén cada vez, ya sea en el lado este u oeste del edificio, pero nunca en el norte o en el sur. Como sea, esto seguramente nunca sucedió.
Markham decidió probar la máquina del tiempo en sí mismo en el año de 1998. Él saltó al arco y afirma que se despertó en un campo agrícola en Ohio, con mucho frío, hambre y a kilómetros del pueblo más cercano. Terminó dirigiéndose a un refugio para personas sin hogar en Cincinnati y se dio cuenta de que ahora era el año 2000. De alguna manera había perdido 2 años durante su viaje. Regresó a su almacén en la ciudad de Kansas, solo para encontrarlo vacío, sin rastro de sus notas, de sus registros o de la máquina del tiempo. Unos meses después de la última aparición al aire de Markham, un oyente de Coast to Coast llamó con una historia fascinante. Había descubierto informes de noticias de la década de 1930 de un hombre cuyo cuerpo fue encontrado varado en una playa de California. Su cuerpo fue encontrado completamente destrozado dentro de un tubo de metal con un extraño dispositivo a su lado que coincidiría con la descripción de un teléfono celular. Mike Markham realmente tuvo éxito en sus ambiciones de viajar en el tiempo y terminó muerto en el año de 1930. Por supuesto que no, aunque muchos oyentes lo creyeron en ese entonces. Resulta que Mike Markham aún estaba vivo. Vivió como un vagabundo en Hawái y comenzó un GoFundMe en el año 2016 para intentar continuar con sus experimentos. También hay un hombre que dice ser Mike Markham en un foro paranormal que afirmó que ha seguido trabajando en su investigación de la máquina del tiempo hasta el día de hoy y ha dado muchos avances muy importantes. Si la historia fuera cierta, que por sentido común no lo es, debería haber alguna prueba real del accidente del año 1930. Sin embargo, es casi imposible encontrar algo sobre esta supuesta noticia. Tampoco hay rastro de la máquina del tiempo original, ya que ésta misteriosamente desapareció. Tampoco hay testigos de que haya entrado en su supuesta máquina del tiempo. Algunos pseudocientíficos de la web dicen que la máquina de Markham podría, en teoría, ser plausible, pero que requeriría una gran cantidad de energía. Creer o no creer, eso lo dejo al criterio de la audiencia. Sin embargo, basta con usar el sentido común para darnos cuenta que esta es una de las historias más fantasiosas que han sucedido en la radio.